Bueno, les pediría que el que se colocó como Samsung 14 se identifique. Samsung SMA 145M se identifique, por favor. Aunque sea por mensaje, para ponerle en la asistencia. Bueno, va a quedar entonces sin asistencia. Bueno, comenzamos porque el tiempo está corriendo. Bueno, como habíamos visto en la clase presencial, vemos los elementos de las organizaciones, los componentes que la integran y cómo se relacionan esos elementos entre el entorno interno o externo. También se le denomina a los entornos o dimensiones que la organización está en el contexto organizacional. También se le llama al contexto que nosotros habíamos denominado externo como macro entorno y el contexto interno como microentorno. Pero bueno, repasando los elementos de las organizaciones, como una organización social tenemos a las personas, que sería el núcleo fundamental, el recurso humano, en donde prevalece el individuo dentro de la organización y su comportamiento y las tareas a las que está abocado, las responsabilidades, las funciones, las relaciones. Ahí después vamos a ver e identificar qué hay en la estructura, tanto en una organización formal y una organización informal, y muchas de esas relaciones no, no están dentro de lo formal, sino que abarcan tanto en la comunicación como en la estructura. La, lo informal a veces es necesario y natural, como el hecho de que el hombre sea un ser social. Las relaciones fluyen y a veces se pueden mantener vínculos sociales, interacciones con distintos roles, independientemente de la jerarquía o relación formal que tienen los individuos dentro de las organizaciones. Después, otro elemento que tienen las organizaciones es el objetivo y finalidad, los fines para los cuales fue hecha. Todas las organizaciones que vemos, nosotros recordemos que desde que nacemos hasta que pasamos toda nuestra vida dentro de las organizaciones, y todas ellas tienen un objetivo, una misión, una finalidad para lo que fue creada. La estructura, que sería lo que vamos a ver en la unidad 2, que sería la forma en que se constituye una organización, tanto en su esquema de división de trabajos y tareas, sino también como eh, su estructura, una estructura lógica y racional para que pueda funcionar, de responsabilidades, jerarquías, toma de decisiones, centralización, descentralización, y control. Las tecnologías, el saber hacer, bueno, el know-how, el tecnologías y conocimientos se discrimina. A veces tecnología y conocimiento vemos como si fuese parte de un mismo concepto, pero en realidad, bueno, la tecnología dentro de la administración puede abarcar la parte del sistema operativo que una organización o una empresa utiliza para producir o realizar servicios. Y conocimiento es el saber hacer, la experiencia, la información, el aprendizaje que utilizan los individuos dentro de las organizaciones para poder desarrollar la finalidad y los objetivos con esa tecnología. Los intereses, que son motivaciones, expectativas y necesidades manifestadas o latentes dentro de los miembros de una organización.
que también se relaciona en el macroentorno con los intereses de de los distintos públicos de interés denominados stakeholder. Y toda organización tiene como un ADN único que la identifica, que es la cultura organizacional. Bueno, en este grafiquito podemos ver esa interacción entre las dos dimensiones en las que se divide el entorno o el contexto de la organización, el entorno, el macroentorno, que sería el entorno eh, en donde están las variables externas, ajenas, pero que afectan a las organizaciones, como los factores tecnológicos, los factores socioculturales, los factores económicos, los factores políticos, los factores legales. Pueden haber más, pero estos son los más comunes que interactúan todos los días dentro de las organizaciones. Y luego está el entorno micro o el entorno interno, el contexto interno de las organizaciones, que está compuesto por todas aquellas organizaciones que la regulan, fiscalizan, controlan, la proveen, los proveedores, ¿no? Los clientes, los, las organizaciones sindicales, las instituciones financieras, la competencia, los accionistas, según sea un tipo de organización que necesite o tenga accionistas. Entonces, este tema compone los elementos de la organización, internos y externos, con el contexto organizacional. El contexto organizacional está compuesto por dos dimensiones: el macro entorno o el contexto externo, que son las variables incontrolables, y el microentorno o contexto interno o más cercano, que son el conjunto de instituciones que para que una organización pueda funcionar es necesario que se relacione con ella, si no, no puede realizar ninguna actividad. ¿Está clarito el tema? La herramienta que utilizamos para hacer el diagnóstico, ¿cuáles son? Para hacer este diagnóstico de análisis del entorno. ¿Se acuerdan? El FODA y Pestel. Muy bien, el FODA y el PESTEL. Esas son las dos herramientas que utilizamos para poder analizar este entorno. Muy bien. Bueno, ahora acá está el PESTEL, que explica cuáles son las variables que analiza, el contexto externo principalmente, y cómo, bueno, la P de político o legal o legislativo, son aquellos factores de tipo gubernamental que afectan al desempeño de las empresas. Los más conocidas son la política fiscal, las restricciones, la industria, los aranceles. También engloba otros como los sistemas de gobierno, situaciones, bueno, tratados internacionales, políticas internacionales. El segundo factor es económico o industrial: las tasas de cambio, la tasa de interés, la inflación, los niveles de importación. Los más conocidos dentro de esta categoría: la inflación, em, el índice de precio del consumidor, el índice de la canasta básica, el índice de actividad laboral o índice de empleo y desempleo, el índice de actividad que le agrega el Producto Bruto Interno, em, el, todas las variables macroeconómicas de un país que nos sirven para poder analizar cómo está ese sector en la actualidad. Sociocultural hace referencia a todos los factores que guardan estrecha relación con las preferencias, gustos, modas, consumos, niveles de vida, educación. eh, Acá pueden entrar variables demográficas, también pueden entrar las costumbres, mitos grupos activistas como Greenpeace, o también, no me salen las tribus urbanas, iba a decir, hay comportamientos de costumbres que a veces modifican ciertos hábitos o los ponen en vigencia, y bueno, pueden influir en los gustos y preferencias, y por ende afectar también a las organizaciones que producen em, o tienen que ver con los gustos y hábitos de consumo
de esa población. Los tecnológicos siempre la ventaja competitiva la va a tener el que tiene la última tecnología y las ambientales que habíamos hablado que pueden ser los factores de climáticos, desastres climáticos, ecológicos, medioambientales. Bueno, y ahora entramos a lo que es la empresa familiar. Acá hay una primera definición de empresa familiar, que es aquella, esta es una definición de un libro mexicano, que le pone ya como pyme, la clasifica dentro de una pequeña y mediana empresa familiar, aunque pueden haber empresas grandes, grupos grandes, familiares como los que tenemos en Argentina, como por ejemplo Loma Negra, que son familias con muchas empresas. Bueno, acá en esta definición dice que la pyme familiar, entre paréntesis pymes, como aquella empresa con menos de 250 empleados cuyo capital mayoritario, esto es el 51% o más, pertenece a una familia o a varias familias emparentadas. Además, por lo menos dos miembros de la familia trabajan en ella. Asimismo, los miembros de la familia toman las decisiones estratégicas de la empresa y tienen la intención de transferirla a la siguiente generación familiar. Esa es una definición que está bien específicamente acotada al nivel de cuántas personas emplean y cuántas personas del núcleo familiar tienen que trabajar para categorizarse o clasificarse como una empresa familiar. Bueno, este grafiquito lo habíamos visto ayer. Este grafiquito nos sirve porque la empresa familiar es aquella que une dos conceptos que son dispares, que es la empresa y la familia. Y bueno, muchas de estas empresas, las empresas familiares, entran en conflicto porque a veces no saben hasta dónde abarcar lo familiar y hasta dónde abarcar lo empresario. Y eso puede a veces ser disfuncional para la empresa, porque, bueno, pueden haber, bueno, una zona de conflicto que es la intersección y lo- una empresa familiar exitosa es aquella que tiene un equilibrio justo en donde no entran en conflicto las variables intrafamiliares y bueno, tiende a ser un status quo la familia que a veces dificulta el desarrollo dentro de los miembros de la organización. El que entra ya sabe que nunca va a poder ser un líder porque generalmente los cargos jerárquicos de una empresa familiar se guardan para los familiares. O sea, la empresa tiene todo el derecho como familia, ya que se creó como una empresa, la empresa se creó dentro de un seno familiar, tienen todo el derecho de abarcar los cargos que se necesiten, pero bueno, a veces hay una disparidad y a veces no hay, hay problemas de idoneidad por haber otorgado un cargo importante a alguien que no estaba categorizado para el puesto por índole emocional y familiar. La característica em, de la empresa familiar es que las emociones interfieren haciendo un efecto negativo en ese proceso de toma de decisiones que no es lo ideal para el mundo empresarial. Bueno, acá tenemos una serie de características. Por ejemplo, se crean a instancias del fundador en base a una técnica que él domina o a un invento de su autoría. Ustedes mientras leemos las características, imagínense algún ejemplo que se les venga a la cabeza. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, la empresa de, de los dulces Felfort de Argentina, la familia Ford, ¿no? El que creó el dulce es ya falleció, ya no sé cuántas generaciones hay de ese caso, pero bueno, el que creó, el que tuvo la idea, el espíritu emprendedor es el fundador.
de la empresa familiar. Los valores institucionales importantes de la empresa están identificados con una familia. La relación familiar resulta ser un factor para determinar la sucesión a la gerencia. La actuación de un miembro de la familia se refleja sobre la reputación de la empresa, independientemente de su conexión formal con la gerencia. Bueno, a veces el comportamiento de los miembros de la familia tiene que ser ejemplar para mantener bien el status quo empresarial. Eso a veces en algunas novelas se ve reflejado. em, o es también afecta a la organización y es parte de la cultura que la identifica, la cultura organizacional. Los parientes involucrados se ven obligados a retener las acciones de la compañía por razones especiales, fuera de las financieras. Esto es porque si las financieras pueden comprar más acciones, la empresa ya no pertenece del todo a la familia. Dice, los parientes involucrados se ven obligados a retener las acciones de la compañía por razones especiales fuera de las financieras, sobre todo cuando hay pérdidas. El factor aglutinante es la pertenencia a la familia más que el capital, la rentabilidad u otro objetivo de tipo empresarial. A veces hay empresas que subsisten, empresa familiar estamos hablando, ¿no? Que por el vigor o bagaje emocional y tiene pérdidas, está teniendo pérdidas hace muchos años, pero se mantiene por el valor emocional. Hay estadísticas que dicen que una empresa familiar no dura mucho más de la generación que la creó, o sea, es difícil que supere la tercera generación. Bueno, más en estos ambientes cada vez más cambiantes que hay en nuestro país, por ejemplo, y en el mundo. Después dice, el carácter familiar se refiere a más de una generación de forma que el vínculo es patrimonial, ocupacional y afectivo. La dirección, el control y la propiedad confluyen en una sola persona. Acá sabemos que vamos a ver que la toma de decisiones está centralizada en un solo cerebro. En general, este tipo de empresa presenta una gran adaptación y se mueve en ambientes turbulentos, trabaja con pequeñas porciones de mercado y no puede influir en los precios como cualquier pequeña empresa. Bueno, acá la identifica con problemas que tienen todas las pymes. Ay, se me fue. Después dice, tiene limitado acceso al crédito como las pymes. La organización se conforma en torno a una sola persona, al fundador. Son generadoras de riqueza y un ámbito propicio para el aprendizaje de la función gerencial, y la convivencia generacional refuerza el sentido de pertenencia y facilita la transmisión de un aprendizaje gerencial y tecnológico. Bueno, después ustedes lean el resumen del material didáctico de la unidad 1. Ah, lo tengo que actualizar porque no tenía estas características de empresa familiar. Cuando yo lo actualicé, después de las características que acabamos de leer, hay las desventajas o las características disfuncionales que hemos visto en la clase cuando participaron y dijeron por ahí que una de las características o desventajas que tiene una empresa familiar es que el que entra a trabajar, ya lo dijimos igual hoy, el que entra a trabajar se puede dar la idea que no va a tener una carrera ascendente porque los cargos jerárquicos siempre se guardan para la familia, salvo que sea una empresa muy grande y que haya lugar para una carrera eh, profesional. Y a veces hay una filosofía dentro de la empresa familiar, sobre todo cuando ya ha pasado la primera y segunda generación, de que sí o sí los cargos jerárquicos tienen que tomarlo alguien que esté capacitado, que no necesariamente sea la familia, ¿no?
Bueno, y el último tema de la unidad uno que lo hacemos como algo distintivo porque las cooperativas son una empresa especial dentro de la categoría de clasificación que hemos visto de las organizaciones. ¿Por qué? Porque la cooperativa es un tipo especial que se maneja dentro de un sistema económico distinto al resto de las organizaciones que manejan o que están insertas o que manejan variables de un sistema como capitalista, ¿no? El ámbito en el que se desarrollan las mayorías de las cooperativas se realizan bajo en un ámbito distinto a un sistema capitalista en relación a la oferta y la demanda y al precio y al mercado, sino que eh, conviven dentro de lo que se denomina la economía social, que es distinto a un sistema capitalista que solamente maneja variables de oferta, demanda y mercado. Dentro de la economía social están aquellas organizaciones como las cooperativas y las mutuales y las organizaciones sin fines de lucro que operan bajo este sistema social, de economía social, porque lo que prima, en vez de la finalidad de lucro, prima la finalidad social, ¿sí? Específicamente las cooperativas son aquellas organizaciones que nacen dentro de un núcleo o grupo de personas que se reúnen porque necesitan satisfacer algún tipo de necesidad insatisfecha. Ahí siguen sumando. Entonces, por ejemplo, el origen histórico de la primera cooperativa se realizó en la plena revolución industrial en Manchester, Inglaterra, cuando un grupo de trabajadores se ve despedido, desplazado por haber luchado por sus derechos laborales, una jornada justa, un pago justo, y los echan y no tenían para comer. O sea, era la plena época de la revolución industrial donde el proletariado no tenía valor. Proletariado es la prole, que vivía en las fábricas hacinados. Bueno, ese grupo de trabajadores de la localidad de Gran Bretaña denominada Rochdale se reúnen y empiezan eh, a, a copiar mercadería dentro de bueno, ese grupo de personas reunidas para poder satisfacer el hambre que tenían. Entonces, voluntariamente cada uno aportaba a la sociedad cooperativa un chelín y en base y con ese aporte que realizaron todos los miembros de la cooperativa pudieron acopiar mercadería y autoabastecerse de todos los alimentos básicos que necesitaban para poder subsistir. Luego se fueron desarrollando más, o sea, hay distintos tipos. eh, Me está diciendo que ya me van a quedar 10 minutos. Hola, todavía estamos, ¿no? Me quedan 10 minutos y se corta. Vamos a tener que volver a engancharnos porque me queda desarrollar la unidad 2. Todavía faltan 9 minutos. Bien. Eh, Estamos en el final de la unidad uno. Si se corta, nos volvemos nos volvemos a conectar porque me falta desarrollar la unidad 2, ¿sí? Bueno, voy a de nuevo, no sé qué pasó. A ver, ahí está. ¿Ustedes pueden ver la diapositiva? No, ¿no? Sí se ve, el de cooperativa. ¿Se ve? Ah, bueno, que yo no lo estoy. Ahí está, bien. Entonces, si esta es una primera definición de cooperativa, em,
que dice, destacamos como un tipo especial y diferenciado a las cooperativas por cuanto si bien pertenecen al sistema económico como las empresas, ya que producen y venden productos o prestan servicios, poseen características muy distintas a estas últimas. Esto se denota principalmente en los aspectos referentes a la administración y toma de decisiones y al funcionamiento interno. Son agrupaciones de personas que sin tener espíritu de lucro ni interés especulativo se reúnen para perseguir objetivos comunes y obtener un mejor bienestar. En cambio, tal como hemos destacado, en el caso de las empresas, el objetivo de los empresarios es asumir riesgo y, bueno, los que eh, asumen ese riesgo para obtener beneficios. Pero bueno, las cooperativas, como habíamos dicho en el pequeño antecedente histórico de las cooperativas de los pioneros de Rochdale, ellos, la primera cooperativa que desarrollaron fue la de consumo, ¿sí? Que es acopiarse mercadería y se reparten después de forma justa. Y la característica es que todos tienen voz y voto y todos toman las decisiones en conjunto. Hay cooperativas de distinto tipo. Una es la de consumo, otras pueden ser las de vivienda. Se reúnen personas que no tienen vivienda propia y hacen una cooperativa para poder tener todo su vivienda. Después hay cooperativas de crédito, cooperativas de transporte, cooperativas de energía, cooperativas de trabajo. Hay distintos tipos de categoría. En Argentina se han desarrollado mucho las cooperativas del sector agrario para poder desarrollar mejor las actividades. Son necesarias porque un productor solo o una persona sola no puede hacer lo mismo que puede hacerse en conjunto a través de una cooperativa, ¿sí? Esas son las características distintivas en las que enunciamos acá el concepto de cooperativa. Lo que ven a la derecha es el logo de las cooperativas, es un logo universal. Hay un organismo que nuclea, que es la Alianza Cooperativa Internacional, que las nuclea, que también eh, y en Argentina ahí está el INAES, que es el Instituto Nacional de Cooperativismo y Mutualismo, que también nuclea para poder conformarse y constituirse como tal. Hay que hacer una cierta cantidad de trámites. Es similar a una sociedad similar, pero no es lo mismo que una sociedad comercial, pero necesita un estatuto, necesita un cuerpo directivo, eh, al menos de 9 personas, como un secretario, un director, revisor de cuentas, para poder constituirse como tal y realizar, se reúnen en asambleas ordinarias y extraordinarias. Y bueno, de esa forma desarrollan las actividades, pero la característica es que manejan valores del cooperativismo y de la solidaridad, la honestidad, la transparencia, y hay muchísimas oportunidades para poder desarrollar una cooperativa eh, que conviene más que por ahí armar una empresa o una sociedad pequeña, porque tiene más beneficios o es más accesible este tipo de organizaciones que una sociedad de hecho que por ahí si no, si va mal, se pierde más que en una cooperativa. Bueno, acá dice que lo importante es destacar que las cooperativas están asociadas a la economía social, que también, bueno, surgió en Francia. La primera cooperativa en Manchester, Inglaterra, pero en Francia las cooperativas también se desarrollaron mucho más, en Alemania también. En Francia podemos destacar las primeras cooperativas después de la Primera Guerra Mundial, las primeras cooperativas escolares que la fundó un supervisor de educación que como después de la guerra no había ningún recurso para poder dar clases, formaron cooperativas escolares para poder acopiarse de material didáctico, bancos, toda la infraestructura educativa, y así se formaron las primeras cooperativas en Francia
a raíz de la finalización de la Primera Guerra Mundial. En Argentina, las primeras cooperativas se desarrollaron en la localidad de Pigüe, provincia de Buenos Aires, y las colonias de inmigrantes que vinieron de Francia, que ya conocían este sistema de cooperativismo, también realizaron mucho en este sector dentro de la República Argentina. Bueno, en este marco también podemos denominar que entran en este sector de la economía social, aparte de las cooperativas, las asociaciones civiles, las fundaciones, las mutuales, y a veces se denominan, según el libro, organizaciones del tercer sector o de la sociedad civil, que se van a distinguir de las empresas porque no tienen una finalidad de lucro, tienen fines sociales, a veces fines artísticos, deportivos. eh, de esa, Distintos fines. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, así finalizamos entonces la unidad uno. Ahora, antes que se corte, vamos a ver una introducción de la unidad 2, que me parece una ya de las unidades más importantes porque ya entramos de lleno a los conceptos más importantes de la materia, que son el diseño de la estructura organizativa. Yo este fin de semana me voy a poner al día con la entrega de los trabajos prácticos para actualizarlo en la planilla de seguimiento. Estuve controlando con el Web Guaraní y la mayoría ya está, salvo dos personas hasta el día de ayer. Me quedaban dos personas de todo el grupo que se inscribió, que estaban como pendientes o no estaban en el Web Guaraní, y todo ya, la mayoría está ya dentro del Web Guaraní y de un pavimodal. Em, Después de la teoría, o sea, el lunes vamos a seguir con la teoría un poco más para repasar al parcial, y el jueves de la semana que viene viajo al Consejo Superior, así que si puedo adelantar a la clase para el miércoles, si ustedes no tienen problema, podríamos hacer una clase virtual el miércoles para no perder el jueves, y que sería ya el último día para el parcial, ¿no? Sí. Sí, es el último, sería como un repaso, la clase del jueves que viene la adelantaría para el miércoles, que sería un repaso previo al parcial del día lunes. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Miércoles por la tarde, sí, o a la noche, como ustedes quieran. Ahí me están preguntando. Bien, gracias. Si quieren el miércoles a la tarde, tarde o noche, no tengo problema. Bueno, yo les envío después el lunes más especificaciones del horario. El lunes,